7:42 con el ex subsecretario del Interior Felipe Arboe, a esta hora acá en Mesa Central, miembro del Centro de Estudios sobre Seguridad y Crimen Organizado. Felipe, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Iván. Un gusto saludarte. Oiga, lo habíamos invitado acá al estudio, pero entiendo que estaba con fiebre. Sí, anoche estaba con mucha fiebre, así que preferí cuidarlos a ustedes, porque todos los ¿cómo se llaman? Los auditores están esperando escuchar Iván Valenzuela todos los días. Lo resfriamos, imagínense, sería muy popular eso. Se agradece la preocupación, pero claro, siempre es tanto mejor estar acá en el estudio. Pero bueno, hagamos lo posible por el teléfono. A ver, vamos, primero, explíqueme cuál es la crítica que hace y por qué es importante el que se haya cambiado la fecha de toma de muestras de la encuesta ENUSC, que es la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana. ¿Por qué eso es un problema? A ver, Iván, lo primero que me llama la atención la polémica que se ha generado, porque la verdad es que el punto, digamos, de los expertos de seguridad, esto lo venimos planteando hace varios meses y ha salido en varios medios de comunicación. Llama la atención probablemente por el ambiente crispado que está hoy día, a lo mejor se generó toda una polémica, pero esto no es una denuncia ni mucho menos, esto ya está instalado. Mira, pasa lo siguiente, que el año 2022 el gobierno tomó la decisión de que la encuesta de victimización iba a salir a hacer algunos cambios, lo cual parece muy legítimo en la medida que esos cambios no generen, digamos, una alteración de la comparabilidad. El problema fue que la fecha de medición de campo fue alterada, es decir, en vez de tomarse en el trimestre que naturalmente se toma, que es octubre y diciembre, se tomó, digamos, en un trimestre distinto. Y los trimestres móviles tienen diferentes comportamientos criminales, tal como lo tiene, por ejemplo, cuando uno mide la inflación o mide el desempleo. No es lo mismo medir el desempleo en julio que medirlo en el verano. La delincuencia es lo mismo. Entonces, el hecho de haber cambiado la fecha ya generó un problema de comparabilidad, porque evidentemente no vamos a poder comparar peras con peras y manzanas con manzanas, porque son momentos de medición distintos. Eso pareció, y en su oportunidad lo dijimos, oiga, parece que no es adecuado hacer esto porque va a afectar la comparabilidad de un instrumento que viene desde el año 2003. ¿Ha sufrido cambios ese instrumento? Sí, ha sufrido cambios y se han consensuado técnicamente para que nadie dude de eso, porque es un instrumento muy, muy relevante. El punto está en que siempre se trató de mantener la comparabilidad en tiempos normales, digamos, manteniendo la fecha. Ahora hay un segundo elemento que también es complejo, es que esta encuesta, el levantamiento, el trabajo de campo, el de levantamiento no lo hizo el INE, lo hizo otra institución, lo cual por sí solo también genera un impacto en los resultados. Entonces lo que vamos a tener prontamente son resultados que no tendrían si vienen buenos, malos, al alza o a la baja, pero que obviamente cualquier experto técnico, digamos, estadístico va a decir, perdón, pero esto no es comparable primero, porque la fecha de toma de muestra es distinta, y segundo, la institución que toma la muestra también es distinta. Ahora, esto se publica mañana, usted esto lo dijo ayer en la entrevista en EMOL, lo había dicho antes, pero efectivamente provocó harta controversia, y el subsecretario de Prevención del Delito dice que esto se trabajó, primero, igual que usted dice, esto se informó en abril en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, y los cambios se trabajaron con la academia, con el Instituto Nacional de Estadísticas, para garantizar la comparabilidad, la validez y la proyección de la encuesta. Sí, pero resulta que primero se está asumiendo que efectivamente hubo cambio de fecha, lo cual ya es como una mala noticia, en el sentido de que vamos a tener una encuesta cuya base de muestra es distinta, digamos, desde el punto de vista de la fecha, que las tradicionales hacia atrás. Segundo, vuelvo a insistir, esto no es una denuncia, esto lo veníamos diciendo hace mucho rato. Y más allá de que esto lo haya, comillas, trabajado con el INE, lo que importa para efectos estadísticos del mundo experto en materia de seguridad, más que se haya conversado con el INE, o sea, haya trabajado con el INE, es que haya tomado la muestra el INE. Y el INE no tomó la muestra de campo, no hizo levantamiento de campo, hizo una encuesta piloto, una cosa distinta. Entonces, el punto está al final en que la estadística no va a ser comparable. Ojo con esto, lo que hemos planteado hace mucho rato, insisto, está en la Fundación Paz Ciudadana, está el CESTO, hay varias instituciones que han planteado esto, no tiene que ver con un tema político, sino un tema técnico, es decir, para que el país supere la crisis de inseguridad que tenemos que tener buenos diagnósticos, y para los buenos diagnósticos es clave
los datos. Y ahí es donde nosotros también hemos puesto el énfasis en su oportunidad, porque de pronto se observa que las políticas de seguridad más bien se siguen por intuición, porque la gente cree, más que por la evidencia que se tiene. Estamos con por eso que hemos defendido la evidencia como elemento básico para tomar buenas decisiones. Estamos con el ex subsecretario del Interior, Felipe Arboe, esta mañana. Ya, está claro, y evidentemente esto llamó la atención porque por el ambiente como está crispado. Sí, yo creo que fue eso, porque no tengo otra explicación, porque esta fue una conversación de otro tema que derivamos a esto como un paréntesis. Entonces, aquí no hay una denuncia, aquí yo creo que es lamentable que también la oposición use esto como un instrumento más bien de guerrilla electoral o guerrilla política en medio del tema del plebiscito, sino que esto, mi percepción es que aquí no es que haya un tema de ilegalidad ni mucho menos, sino que se hizo un cambio que la autoridad consideró adecuado, pero que técnicamente va a tener impacto en los resultados. Va a provocar un problema. Ahora, a propósito de la crispación, ha habido todo un lío a raíz de la inasistencia de personeros del gobierno anterior a algunas reuniones convocadas por la ministra del Interior, Carolina Toá. El presidente también se hizo cargo de ese asunto y de varios otros el otro día en una comparecencia ante los medios, y usted sí participó en una reunión donde estaba Juan Francisco Gali, donde estaba Rodrigo Uvilla, gracias, y estaba usted, estaba Mahmoud Alewi, con el subsecretario Monsalve. ¿Qué piensa usted de todo este asunto? ¿Hay descoordinación en el gobierno? ¿Se armaron dos grupos distintos por error, porque uno es complementario con el otro? ¿Cómo lo ve? Yo primero lamento que se vuelva a la trinchera en materia de seguridad. La situación es tan grave que aquí no sobra nadie, todas las experiencias son válidas, y creo por eso mismo que es correcto y adecuado hacer un llamado a todos los sectores a sumarse a los esfuerzos en esta materia. Creo que nadie tiene que restarse, pero también hay que decirle al gobierno que es importante que el tono de las convocatorias y la forma sea la adecuada, porque si se va a generar una especie de enfrentamiento público, pero cordialidad privada, eso no resulta muy bien, digamos. Si aquí lo que necesitamos es colaboración. Entonces llamaría, así como lo hicimos nosotros, cuando yo era oposición, era senador, y era oposición, y el presidente Piñera convocó a una mesa de seguridad, ahí estuvimos muchos de nosotros. Lo importante ahora es que se vuelva la mano, porque cuando la política o los políticos se ponen a pelear, los que ganan son los delincuentes al final del día. Entonces creo que ojalá es bueno poner la pelota en el piso, llamar a la cordura, a la tranquilidad, y volver a trabajar y poner las experiencias que pueden servir para algún tipo de medidas adicionales dada la crisis que tenemos en materia de homicidios, secuestro y otras materias, ¿no? En ese sentido, ¿cuán importante es lo que pasó ayer en la discusión de la ley de presupuesto? Esto es que el Senado confirmó una indicación de la Cámara de Diputados que le prohíbe al Servicio Nacional de Migraciones regularizar a migrantes que hayan entrado al país de manera clandestina. Bueno, yo creo que es un subterfugio político que, claro, representa probablemente la molestia de un sector del Senado, en este caso, con el gobierno por el enfrentamiento que hay. Pero evidentemente no es adecuado si finalmente el presupuesto para regularizar justamente es a quién, a los que están irregulares, digamos. Entonces, es toda lógica que eso tenga que aprobarse. El punto probablemente es que están poniendo esa indicación o están aprobando esa prohibición en función de lograr algún tipo de acuerdo o conversación con el gobierno para que agilice las expulsiones de aquellos que hoy día están pendientes. Me da la impresión que por ahí va. No es la forma, no, pero por eso es que hay que abrir canales de conversación, de diálogo. Y mi percepción es que hay hoy día alternativas. Yo por lo menos en la reunión que estuvimos con el subsecretario Monsalve observé de la reunión muy buena disposición tanto de Juan Francisco Gali como de Rodrigo Uvilla, y por tanto no tengo ninguna duda respecto de lo que ahí estaba ocurriendo, que iba avanzando de buena forma. No sé por qué después se restaron de la reunión con la ministra del Interior, pero insisto, creo que aquí lo que corresponde es tratar de poner la pelota en el piso, sacar, digamos, la presión electoral que tiene que instala el plebiscito, y entender que la crisis de inseguridad en Chile en este minuto es de tal magnitud que requiere el esfuerzo colectivo.
y por tanto, en vez de seguir haciendo acuerdos sobre tantas leyes, aquí lo que se requiere es ver experiencias operativas prácticas para terminar con los niveles de violencia y delitos asociados que tenemos hoy día en el país. Es claro, porque lo que no se entiende es que el país celebre que Santiago Ford haya ganado una medalla de oro en los Panamericanos, cuando después de haber entrado irregularmente por la frontera con Perú, y al mismo tiempo quiera regularización cero, por decirlo así, o que alguna parte del país quiera eso, regularización cero, o sea, que nadie que entre clandestinamente pueda quedarse en el país. Esas dos cosas son incompatibles, digamos. Completamente incompatibles, porque además, insisto, una cosa es que aquellas personas que ingresen por pasos no habilitados, que ingresen irregulares, que se nieguen a entregar sus antecedentes, que no sepamos quiénes son en su país de origen, cuál es su comportamiento delictual en su país de origen. Respecto a esas personas uno puede instalar medidas especiales. Ha surgido la idea de una especie como de centro de retención temporal con permanente presencia de la Cruz Roja y otros, digamos, pero que permita tener a esas personas mientras los países de origen les entregan los antecedentes de quiénes son realmente, digamos. Pero aquellos que han ingresado y que por alguna razón después pretenden regularizarse y concurren voluntariamente al proceso de regularización, es decir, ellos dicen, mire, yo no tengo ningún miedo, aquí están mis antecedentes, este soy yo, esta es mi familia, queremos quedarnos en Chile, bueno, ahí se produce un proceso de regularización y eso requiere de presupuesto adicional. En consecuencia, no creo que sea el camino. Si hay otras situaciones como las descritas en la primera parte, digamos, requieren de medidas especiales, bueno, el gobierno tendrá que tomar medidas especiales. Pero no por esas situaciones especiales va a generarse una imposibilidad absoluta de regularización, porque eso al final del día afecta a personas que, insisto, pueden no estar regularizados en su minuto, pero pueden tener toda la intención de regularizarse sin ningún tipo de antecedente y gente que viene a aportar al país. La otra arista de este problema, Felipe, estamos con Felipe Arbó, el ex subsecretario del Interior. La otra arista de este problema es la expulsión administrativa o judicial de migrantes que han entrado irregularmente o que han delinquido en el país, y eso se dice fácil, pero no es tan fácil. El presidente se quejaba el otro día que la oposición estaba pidiéndole una cifra de 12.000 expulsiones, una cuestión que es absolutamente impracticable, tomando en consideración el récord histórico de ese mismo indicador. ¿Cuáles son las principales dificultades que se enfrentan al momento de tratar de expulsar del país a personas que han entrado irregularmente y que han delinquido o que tienen antecedentes delictivos? Yo creo que hay dos tipos de dificultades. La primera es que cuando se tiene la posibilidad de expulsar administrativamente a una persona, tiene que haberse logrado políticamente que el país de origen acepte a esa persona. Y eso es un primer problema, porque se ha conocido que Venezuela en general no está aceptando a sus compatriotas que han sido expulsados de Chile, y eso es un problema, y eso requiere de gestión política del más alto nivel. Aquí me refiero al canciller o al presidente de la República, porque más allá de los esfuerzos que puede hacer el subsecretario del Interior, que ojalá que le vaya muy bien, esto es una conversación de muy alto nivel que supone acuerdos entre Estados. Y la segunda complicación práctica que nos comentaba el subsecretario que estaba ocurriendo es que cuando se va a expulsar a alguien y que está irregular, comete una falta o un delito menor para que se abra una causa judicial, porque con causa judicial pendiente no procede la expulsión administrativa. Entonces es una forma que tienen también para evitar la expulsión, porque ahí requieren que termine el juicio, digamos, en consecuencia de que hagan 1, 2, 3 años según lo que se demora el juicio. Ahora, probablemente en ese caso uno podría establecer alguna modificación que permita a la autoridad administrativa la expulsión aún con juicio pendiente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto fueron parte de las cosas que la oposición de entonces, gobierno hoy día, instaló en la ley de migración. Entonces, se requiere entender, como dijo el diputado Rentería, ¿no?, que se mandó una buena cuña, que la romantización de la migración no necesariamente era el camino. Aquí, al igual que lo ha hecho Europa, con democracias mucho más progresistas y consolidadas probablemente que las nuestras, ha establecido mecanismos de regularización, pero también ha establecido límites. Y creo que Chile tiene que establecer ciertos límites, porque de lo contrario, primero se sobrepasa la capacidad de ayuda social respecto de nuestros habitantes, digo habitantes, no ni siquiera ciudadanos, y en segundo lugar porque
Si no se tiene conocimiento de quiénes son, estamos en serio riesgo de que en Chile esté ingresando una cantidad de personas que pueden tener eventualmente precedentes criminales que ponen en riesgo a nuestra población. Y de hecho, cuando uno observa en los últimos delitos los niveles de violencia o bien los modus operandi a los cuales Chile no estaba acostumbrado, secuestro, extorsivo, la quema de una persona viva dentro de un vehículo o el desmembramiento que observamos en Coquimbo de una persona, claro, evidentemente son modus operandi que son más bien importados, digamos. Tendría que haber una autocrítica, aparte de la del diputado de Rementería, respecto de la actitud que tuvo la izquierda, la centroizquierda, desde el segundo gobierno de Bachelet en adelante en torno a la migración, esta idea romántica de que las puertas estaban abiertas. ¿Tendría que haber una autocrítica o es inapropiada esa imagen? O sea, yo creo que es bueno que estudien y que lean lo que los propios gobiernos progresistas en Europa fueron adoptando como políticas de migración. No se trata de ser contra los derechos humanos, ni tampoco ser conservador, ni expulsarlos a todos, pero se trata de entender que los países tenemos capacidades limitadas para absorber migración, cualquiera sea su origen, en razón de nuestras condiciones económicas y sociales. Sobre todo si Chile tiene, por ejemplo, mecanismos de apoyo social como la pensión básica garantizada o los jardines infantiles o las salas cunas, que empiezan a generar un problema práctico de cobertura y por tanto se empiezan a generar guetos de pobreza extranjera que al final generan una falta de vinculación de esa población con el país y de identificación, que es parte, por ejemplo, del fenómeno que tiene hoy día, que está sufriendo hoy día Francia con los barrios marginales de extranjeros que no se sienten franceses a pesar de incluso de haber nacido en Francia ya la segunda generación. O sea, hay que aprender de esa experiencia y creo que es bueno que aquellos que en su oportunidad plantearon que cualquier mecanismo de regularización o de control de la migración era contra los derechos fundamentales deben entender que es bueno, antes de hacer juicios apresurados y de imponer o impulsar normas que generen limitaciones a las autoridades de turno, cualquiera sea del Estado, digamos, hay que mirar cuál ha sido la experiencia internacional de esta materia. El ex subsecretario del Interior, Felipe Arbó, esta mañana acá en Mesa Central. Felipe, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias a ustedes, que tengan buena semana. Que se mejore. Gracias. Estás escuchando